¿Te has preguntado por qué algunas empresas crecen sin parar mientras que otras apenas sobreviven? Cuando un negocio escala, necesita mucho más que esfuerzo, necesita una nueva mentalidad. Como Jordan, un cliente que pasó de apenas pagar la nómina a abrir varias sucursales en diferentes países de Latam. Por eso en este video te contaré el secreto mental de los empresarios que más crecen, cómo liderar sin desgastarte y la clave para formar equipos que se conviertan en una ventaja injusta frente a tus competidores. Empecemos con el secreto mental de empresarios como Elon Musk, Amancio Ortega o Steve Jobs para crear empresas que no paran de crecer. Steve Jobs decía, la gente con pasión puede cambiar el mundo para mejor. Él nunca se graduó de ingeniero ni tenía una carrera técnica, pero fundó una de las empresas tecnológicas más exitosas del mundo. Él no se ocupaba de los detalles técnicos, él se centraba principalmente en el para qué de sus productos. Por ejemplo, con el iPod en 2001, él no lo pensó como un simple MP3 player con 5 GB de capacidad. Él dijo, vas a tener 1000 canciones en tu bolsillo. Esa frase resume el para qué, que en este caso es libertad musical y portabilidad emocional. Jobs no se limitaba a pensar en las cosas que hacen sus productos para sus clientes, sino en el impacto que estos tienen en sus vidas. ¿Y qué puedes aplicar de esta mentalidad de Steve Jobs en tu negocio? Te lo contesto inmediatamente. Lo primero que puedes aplicar es construir o reorganizar tu empresa en torno a un propósito. Tal vez tu negocio nació gracias a la combinación de pasión, ya que satisfaces una necesidad de tus clientes. Pero si sigues vendiendo funcionalidades, características, tu empresa llegará a un techo y puede incluso empezar a decrecer. El propósito es la razón de ser de tu empresa. Tú me puedes decir, bueno, Luis, la razón de ser de mi negocio es producir riqueza. Y esa forma de pensar tiene en parte razón, pero en parte está muy equivocada. Todo depende de qué perspectiva estás analizando la situación. Es evidente que una empresa tiene que ser rentable porque de lo contrario deja de existir. Pero eso no es el propósito de una empresa. Es como si dijéramos que tu propósito o el propósito de cualquier ser humano es respirar o comer. Porque si no lo hacemos, dejamos de vivir. Pues es igual para tu compañía. Todos tenemos una razón de existir, incluidas las empresas. Entonces, el dinero que produce tu compañía, es decir, el producto de las ventas, es una consecuencia de su propósito. El dinero que entra es como el oxígeno para nosotros. Es lo que mantiene todo el metabolismo de tu compañía funcionando. El propósito no tiene que ser nada abstracto ni esotérico. Debe ser una simple frase que sirva de columna vertebral a todas tus decisiones y que dé la imagen que quieres que tus clientes tengan de tu negocio. Es importante que te dejes guiar por Steve Jobs y que ese propósito exprese claramente el para qué de tus productos y servicios. ¿Qué le ofreces realmente a tus clientes? Mayor seguridad, más rentabilidad, disminución de costos, aumentar su productividad, cambiar sus paradigmas. Tener un propósito claro, simple, pero poderoso es indispensable para que tus ventas crezcan exponencialmente. Sin embargo, si no haces lo que te voy a explicar en el siguiente punto, esa gran idea no va a ver la luz. Pero antes de ir al detalle, ¿te has preguntado por qué el Imperio Romano logró dominar al mundo por más de 1000 años? Parte de la respuesta fue la profesionalización de las legiones. Había otros factores como la red de caminos, el sistema político, entre muchos otros. Pero lo que es cierto es que no hubiese sido posible construir el Imperio Romano sin su ejército. Roma tenía el ejército más poderoso y más eficaz de toda la antigüedad. Por una parte estaba su organización, su entrenamiento, la logística, pero además hacía uso de una muy buena práctica que te voy a explicar a continuación. En una batalla, el general decidía las grandes líneas estratégicas. Pero en lo táctico, en lo operacional, los centuriones, comandantes de una centuria, más o menos unas de 80 a 100 personas, tenían
un gran margen de maniobra durante el calor de la acción. De esta manera, si uno de ellos detectaba una oportunidad táctica, podía salirse del plan trazado por el general, flanquear en vez de ir de frente, retroceder para tomar una mejor posición, etc. De esta manera, las legiones hacían gala de una gran flexibilidad y eficacia, sobre todo en un campo de batalla en que las comunicaciones, como te puedes imaginar, eran bien difíciles y eran muy caóticas, y donde realmente las centurias no podían coordinarse de forma muy eficaz durante la acción. ¿Y qué tiene que ver el ejército romano con tu empresa o con tu equipo? Pues que si no aprendes a delegar como lo hacían los generales romanos, te va a ser imposible llevar a cabo ese gran propósito que acabas de construir en el punto anterior. ¿Y cómo delegaban los generales romanos? Pues muy sencillo, delegaban tanto funciones como decisiones. Ambas, no solo funciones. Seguramente ya estás delegando funciones, pero debes revisar qué tanto estás delegando decisiones. Si tu equipo directo no tiene la capacidad, no tiene la autonomía de tomar ciertas decisiones, adivina quién va a terminar tomándolas. Pues tú. Y si tienes que atender todas o la mayoría de las decisiones de tu empresa, te vas a convertir inmediatamente en el principal cuello de botella de tu compañía. ¿Y cómo puedes hacer esto? Bueno, establece criterios, por ejemplo, de montos máximos para ciertas inversiones, ciertos gastos. Puedes también establecer una política en la que dos personas de tu equipo hagan una validación y una decisión cruzada sobre cierto tipo de asuntos. En fin, tienes que llevar esto en un plan en el cual poco a poco vas soltando esa autonomía en tu equipo. El propósito y tu capacidad de delegar es clave para el crecimiento de tu empresa. Pero lo que te voy a contar en el siguiente punto es indispensable y es donde fallan la mayoría de los líderes. ¿Y qué es eso? Es convertir a tu equipo en una ventaja competitiva. Pero antes de explicarte cómo hacer esto, quiero traer a colación el caso del Fútbol Club Barcelona. Ganó 14 títulos oficiales durante las 4 temporadas que fue dirigido por el Pep Guardiola. El Pep hablaba de una forma muy específica a los jugadores del equipo. Usaba expresiones como: si ocupamos bien los espacios, el balón llegará, el rival se cansará y el gol caerá solo. O: no somos un equipo más, representamos algo y debemos demostrarlo con el balón. El balón corre más rápido que cualquier jugador. Si juegan juntos, no hay quien los detenga. Ahora, ¿cómo aplicas lo que hizo el Pep Guardiola con el FC Barcelona a tu negocio? Lo indispensable aquí es que aprendas a crear equipos de alto desempeño. Fue exactamente lo que él hizo con el Barça. Es importante que sepas que un equipo de alto desempeño es uno que sabe conversar. Y más importante aún, es un equipo liderado por alguien que sabe hablar con ellos. ¿Cómo se come esto? Bueno, vamos a verlo con los ejemplos que te acabo de dar. La primera frase: si ocupamos bien los espacios, el balón llegará, el rival se cansará y el gol caerá solo. Con frases como esta, él les hacía ver la importancia del rol que jugaba cada uno de ellos en el campo de juego. Todos los integrantes de tu equipo deben estar conscientes de la importancia de su rol. Otra cosa es que debes usar ese propósito poderoso que construiste incluso con tu equipo, no solo a lo externo, sino también con ellos. El ejemplo del Pep, él decía: no somos un equipo más, representamos algo y debemos demostrarlo con el balón. Con frases como esta, él resaltaba la importancia del propósito. Si ya trabajaste en tu propósito, en el de tu empresa, entonces este no debe quedar solo engavetado o enmarcado en un muro muy bonito de la oficina. Debes hacer referencia a ese propósito cada vez que vas a tomar una decisión importante y debe estar integrado en la toma de decisiones de tu equipo directo. Y aquí la cereza sobre el pastel, con frases como: el balón corre más rápido que cualquier jugador, si juegan juntos no hay quien los detenga. El Pep resaltaba la importancia de jugar juntos, es decir, en equipo,
¿Cómo se logra esto? Bueno, pues conversando. Tienes que conversar distinto con tu equipo. Tienes que enseñarle a conversar entre ellos, a establecer acuerdos, a cumplir promesas, a hacerse cargo de contingencias y una cantidad de competencias que son importantísimas para que tu equipo logre realmente llegar a un alto nivel de desempeño. Si no logras que tu equipo aprenda a establecer acuerdos, no vas a tener un equipo, vas a tener simplemente un grupo de personas que trabajan a tu cargo. Claro está, para que ellos logren establecer acuerdos es indispensable la confianza. Ahora, si quieres aprender a construir confianza y que ésta se convierta en el pilar fundamental del crecimiento de tu empresa, tienes que ver el video que sigue, donde te explico a detalle cómo puedes lograrlo.